Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy continuamos con el desarrollo de estas últimas cápsulas del libro Inteligencia Espiritual, donde hemos explicado todos los fundamentos bíblicos de este concepto de inteligencia espiritual, que lo hemos definido bíblicamente como la inteligencia espiritual se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios, para adquirir un conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal y agradar. Hemos desarrollado también todo lo relacionado con una estrategia para el desarrollo de esa inteligencia espiritual desde la victoria en Cristo, y todo esto nos lleva a un resultado final, y es que cuando tenemos desarrollada la inteligencia espiritual, pues comenzamos a vivir un estilo de vida cristocéntrico. Hoy día el concepto de estilo de vida se utiliza muchísimo, porque el estilo de vida es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones y los comportamientos y conductas de un individuo, grupo o cultura. También se habla mucho de un estilo de vida saludable, y entendemos que un estilo de vida saludable, por ejemplo, es aquel estilo que nos lleva a desarrollar hábitos en nuestra vida diaria que nos ayudan a mantenernos sanos, con menos limitaciones funcionales, para llevar una vida más sana. Entonces nos debemos centrar desde esta perspectiva de un estilo de vida saludable, principalmente en dos aspectos: en nuestra dieta y en nuestro ejercicio físico. Pero en el día de hoy les estoy hablando de un estilo de vida cristocéntrico, que también nos va a permitir tener un estilo de vida muy sano, y también nos va a permitir sentirnos mucho mejor. Es importante que sepamos que un estilo de vida cristocéntrico es aquel que se centra en Cristo, por supuesto. La palabra cristocéntrico significa que para todos los que somos hijos de Dios, Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es la figura central y artífice de la existencia de la iglesia. Cristo es el centro de la fe de todo hijo de Dios. Cristo es la razón de nuestro ser. A Él le debemos dar por entero, sin límites, toda nuestra adoración y toda honra y toda gloria. Una vida cristocéntrica es una vida identificada con Jesucristo y su obra redentora. No solo Él murió por nosotros en la cruz, nosotros debemos morir con Él al pecado y a este mundo de maldad. Romanos 6:11. Cristo dio su vida en obediencia al Padre en la cruz, y todo hijo de Dios está también crucificado en obediencia a Dios con respecto a este mundo. Una vida cristocéntrica es una vida con un poder y una naturaleza que va más allá de nuestras pobres posibilidades. Hemos muerto al pecado, identificados con Cristo, pero ahora Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Juan 16:7. Lo que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo, sí podemos. Muchas veces fracasamos porque intentamos vivir en nuestras propias y débiles fuerzas, en vez de dejar que el poderoso Espíritu de Dios obre en nosotros, manifestando la vida del Hijo de Dios en nosotros por la fe. Una vida cristocéntrica es una vida agradecida al Señor por su amor, fidelidad y misericordia. Le amamos a Él porque Dios nos amó primero y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El Hijo mismo se entregó voluntariamente por amor a nosotros. ¿Cómo poder permanecer indiferentes ante semejante muestra de amor? ¿Cómo no agradar y servir a tan amoroso Señor? ¿Cómo no anhelar conocerle cada vez más, a quien nos ama con amor eterno? Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Una vida cristocéntrica no es una vida perfecta, sino una vida rendida, sometida a Dios, con la mirada puesta en Cristo y su obra, no mirando nuestras debilidades y nuestras fuerzas, sino su maravilloso poder a través del Espíritu Santo. En la palabra de Dios hay todo lo que necesitamos para vivir en estos momentos de crisis. Hay esperanza, hay perdón, revelación y dirección. Solo tenemos que hacerla nuestra para vivir en Cristo. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra,
pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando se ha elevado el nivel de desarrollo espiritual, las relaciones con el mundo cambian. Si amamos a Dios, también amaremos a nuestros semejantes. Nuestros pensamientos y voluntad serán los del Señor. Ya no solo estaremos centrados en las cosas del mundo. Para nosotros la relación con el Señor será más importante. Seremos mejores seres humanos y ejemplo en nuestra casa, en el trabajo y en la vecindad. Todos se percatarán de la diferencia alcanzada en nuestra vida y en nuestro rostro se comienza a reflejar el destello de la gracia de Dios. Es necesario entender que la batalla de la fe no es momentánea, no es temporal, que el propósito de todas las batallas es conducirnos a la semejanza de Cristo, es perfeccionar nuestro carácter en Cristo, es que la naturaleza de Cristo viva en nuestro corazón y en nuestra mente. Mientras permanezcamos en las tinieblas, estaremos expuestos a los ataques del enemigo. La desobediencia y la falta de discernimiento para entender los planes de Dios pueden ser puertas de entrada al pecado. Por eso debemos orar. Recordemos que las mejores batallas se ganan primero de rodillas. Por lo general, los seres humanos tratamos de enfrentar las batallas con nuestros recursos, a nuestra manera, con estrategias humanas. Al pensar y actuar como humanos sin comunión con el Señor, entorpecemos los planes de Dios, los retrasamos. Tenemos que confiar en el poder de Dios y en su fuerza. La guerra se libra primero en el plano espiritual o sobrenatural. Debemos entender este principio para obtener la victoria desde Cristo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades. Primera de Corintios 2, del 9 al 10. No es suficiente saber que Dios nos puede bendecir. Hay que vivir, hay que actuar para recibir todas las bendiciones que ya el Señor tiene preparadas. Por eso, estas acciones que voy a explicar nos conducen a vivir un estilo de vida cristocéntrico, donde se integran las manifestaciones de la sabiduría de Dios y el saber la palabra de Dios que cobran vida en nosotros para saber andar en su camino, cumplir sus propósitos, agradarlo, glorificarlo y ser expresión de un Cristo resucitado en la tierra. Entonces, para vivir un estilo de vida cristocéntrico, debemos vivir en el amor de Cristo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, del 17 al 19. Debemos vivir en obediencia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, 10. Vivir una vida en el espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 5 al 8. Vivir mostrando fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, del 22 al 23. Vivir un estilo cristocéntrico también es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:3. Vivir un estilo de vida cristocéntrico es vivir promoviendo la fe. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Vivir un estilo de vida cristocéntrico es vivir glorificando a Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, del 20 al 21. En la medida en que somos nuevas criaturas renovadas día a día, sometiéndonos voluntariamente por convicción y perseverando en Cristo, viviremos una nueva vida y tendremos nuevas actitudes que reflejan las virtudes de Cristo. Renovamos el espíritu de nuestra mente mediante la inteligencia espiritual que nos equipa y prepara para tomar decisiones sabias desde una lógica divina. Como hijos de Dios, reconoceremos que Jesús es la roca, Cristo es la esperanza de gloria en la que se basa nuestra salvación. Y esta confianza debe manifestarse en dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos guía, defiende y consuela. La inteligencia espiritual nos permite discernir, apartarnos del mal para estar en caminos de santidad. De esta forma, la nueva naturaleza espiritual llena todas las áreas de nuestra vida y el Espíritu Santo nos da poder para enfrentar la batalla espiritual y salir vencedores por la fe, honrar y glorificar a Dios. Sería todo por hoy, pero no sin antes hacerles la acostumbrada invitación de que si aún no han recibido al Señor o han perdido el primer amor, es decir, que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, necesitamos de una reflexión sobre nuestra vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y entonces les invito, como siempre, a que hagan esta oración escritural. Dice su palabra, y al que a mí viene, y al que a mí viene, no le rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta hermosa oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que estés dispuesto a entregar tu mente y tu corazón para ser transformados bajo el amor hermoso del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.